Urgente. El Papa León XIV finalmente abre carta secreta de su madre, que cambiará el Vaticano. En la penumbra casi sagrada de un despacho en el corazón del Vaticano, el aire se espesaba con el aroma intenso de incienso quemado. La luz era un susurro, apenas alcanzando a iluminar un sobre antiguo, sellado con un escudo desgastado por el tiempo. El Papa León XIV, con las manos temblorosas, se sentó pesado, como si el peso del mundo entero descansara sobre sus hombros. A su lado, el cardenal Domingo, rostro duro y mirada fría, respiraba con más rigidez que de costumbre. Frente a ellos, el joven teólogo Mateo apenas podía contener la mezcla de nervios y esperanza que le quemaba el pecho. El órgano empezó a tronar en el fondo, susurros graves que se perdían en las piedras milenarias de la basílica. Era un eco que retumbaba en el alma. León XIV apretó el sello y con un movimiento lento y casi reverencial rompió el resguardo. El crujir del papel fue como el latido de un secreto que... Mateo contuvo el aliento, viendo cómo algunos ojos se humedecían en el silencio tenso. Domingo bajó la mirada, apretando los labios. Había desconfianza, como si la carta fuera una chispa que podía hacer estallar un viejo fuego. Pero una frase críptica en el extremo del papel sacudió todo. Busca la comunidad oculta. Allí está la verdad que podría darle un nuevo rumbo a Roma. El corazón de León tuvo un latido errático. ¿Una comunidad secreta? ¿Una verdad oculta? Eso no estaba en los libros de historia ni en los dogmas oficiales. En ese instante, el distanciamiento con su hermano, una herida abierta y nunca sanada, se hizo insoportable. Necesitaba perdón, pero el camino se le presentó más oscuro que nunca. El silencio se espesó, cargado de incienso y preguntas que nadie podía responder aún. ¿Podría León XIV enfrentar la tormenta? ¿Cómo unir la tradición milenaria con la necesidad urgente de renovarse? La sombra que recorría los pasillos parecía empequeñecer la llama de fe. La tensión creció con cada segundo. Aquella carta no era solo un mensaje, era la chispa que encendía un fuego interno y un viaje que apenas comenzaba. Que la paz de Cristo esté con vosotros. Antes de adentrarnos en esta divina historia, debo hacerle una advertencia espiritual. Muchos hermanos han notado que sus suscripciones desaparecen sin previo aviso. Desplázate hacia abajo ahora mismo y confirma que el botón rojo sigue activo, para que no te pierdas ningún mensaje de fe. Y ya que estás ahí, danos tu poderoso me gusta para que este mensaje llegue a más almas sedientas de esperanza. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas hoy? Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. El Papa León XIV sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La carta de su madre seguía abierta sobre la mesa, sus palabras resonando con fuerza en su mente. Busca la comunidad oculta. La tensión en la habitación era palpable. Mateo miró al cardenal. Uno de ellos, un joven monje llamado Alberto, respiraba con dificultad, como si hubiese corrido una maratón. Su santidad, es urgente. Se ha descubierto algo terrible, balbuceó Alberto, casi entre sollozos. El cardenal Domingo frunció el ceño. Sus ojos se oscurecieron con desconfianza. ¿De qué hablas, muchacho? ¿Qué podría ser tan apremiante? Alberto tomó aire. Un archivo que lleva años oculto. Habla de la comunidad que mencionó la carta, y también habla de la verdadera historia de su familia, Santo Padre. León sintió que su corazón se hundía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabe de mi familia? Es un secreto, casi un sacrilegio. La comunidad no es solo un grupo de rezadores distinto. Están ligados a tu linaje de una manera aterradora.
Tu madre, ella en realidad formó parte de ellos. La revelación golpeó como un martillo. La carta giraba en su mente. Su madre en conexión con una comunidad secreta. Tenía que ser un error. León se sentó. Su cabeza daba vueltas. ¿Qué más sabes?, preguntó con la voz entrecortada. El silencio se adueñó de la habitación nuevamente. Alberto tomó un paso al frente. Ellos han estado guardando secretos oscuros, Santo Padre. No solo sobre la iglesia, sino sobre ti. Tu madre fue parte de ellos antes de convertirse en la mujer que conocemos. Domingo se apartó visiblemente incómodo. En su mirada surgía algo más, un miedo visceral a ser expuesto, a que su propia historia se cruzara con la de León de formas inesperadas. «Basta, no quiero escuchar más de estas tonterías», gritó Domingo, aunque su voz temblaba, evidenciando su propio temor. Mateo miraba a León, buscando comprender el impacto que estas palabras tendrían. No era solo un secreto banal, era un horror que podía derribar verdades fundamentales. Con cada palabra el peso del tiempo parecía aplastarlo. León sintió un fuego en su pecho. «Dime, ¿qué quieres decir con que mi madre formaba parte de ellos? ¿Qué relación tengo con esta comunidad oculta?» Esta comunidad ha estado buscando un sucesor, uno que pueda cambiar las cosas desde adentro. Y ellos creen que él es tú, su santidad, contestó Alberto, sus ojos llenos de miedo y desesperación. De repente, un golpe resonante retumbó en el despacho. La luz parpadeó y de las sombras emergió un rostro que nunca esperaron ver, el hermano de León, Miguel, que había estado perdido durante años. Su mirada era intensa, su presencia casi espectral. «León, hay tanto de lo que no sabes», exclamó Miguel, peligrando la calma. «La verdad no es solo la comunidad, es sobre nuestro legado, sobre lo que somos en realidad». El rostro de León se palideció. La revelación de un hermano perdido y secretos familiares caían sobre él como una luz, destrozando todo lo que pensaba que sabía. La carta de su madre, la comunidad oculta, todo parecía entrelazarse en una red de verdades desgarradoras. El momento se volvió como un hilo delgado ahora, a punto de romperse. El corazón de León palpitaba con furia y miedo. ¿Podría su vida ser un engaño? ¿Había estado persiguiendo ilusiones mientras el verdadero poder permanecía escondido en su propia sangre? La tensión en el aire era eléctrica, casi insostenible. ¿Qué significaba esto para él, para la iglesia? La única respuesta que tenía era la oscura incertidumbre detrás de la mirada de su hermano. Y en el eco de esas palabras, León sintió que todo su mundo se tambaleaba. El momento se volvió como un hilo delgado ahora, a punto de romperse. El corazón de León palpitaba con furia y miedo. ¿Podría su vida ser un engaño? ¿Había estado persiguiendo ilusiones mientras el verdadero poder permanecía escondido en su propia sangre? Miguel dio un paso al frente, su mirada entrelazada con preocupación. «León, debes escucharme. La comunidad no solo busca un sucesor, también quieren desmantelar lo que has construido». León se estremeció. ¿Desmantelar? ¿Por qué? Soy el Papa. ¿Yo? Exactamente. Te ven como una amenaza, interrumpió Miguel. Tu madre, antes de sellar su destino, dejó evidencia sobre los secretos de nuestra familia. La verdad nunca ha sido lo que creíste. Alberto, temblando, añadió: ellos no solo te consideran un sucesor, te ven como la clave para abrir un camino oculto, para obtener un poder que jamás debió ser revelado. La presión en el despacho creció, el aire se volvía denso y pesado. La tormenta que se avecinaba, cargada de traiciones, parecía palpitar al ritmo de un tambor lejano.
León sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, luchando por entender. Las palabras de su hermano eran como dagas en su corazón, dolorosas y precisas. «¿Qué me has ocultado durante años?». Miguel bajó la mirada. Su voz temblaba. «Nuestra madre guardó un secreto que podría cambiar la iglesia para siempre. Un pacto que hizo con la comunidad oculta. Algo maligno, Santo Padre». León miró a Domingo, buscando apoyo, pero su expresión se había endurecido, como si se tratara de un tratado en el que ya había tomado partido. «Tú, el hermano de León, has regresado para llevarlo a la ruina. No puedo creer que hayas venido a sembrar más discordia». «No es así», gritó Miguel, furioso. «Estás ciego por el poder que tanto anhelas. Esto no es sobre ser papa. Se trata de un legado que nos ha perseguido durante generaciones». El silencio era electrizante. León, confundido, se puso de pie, el rostro ceniciento. «¿Legado? ¿Qué clase de legado? ¿Y qué verdad es esa que se supone que debo descubrir?». «Descubrí un viejo grimorio en la biblioteca de nuestro hogar», confesó Miguel, su voz baja pero firme. «Un libro que habla de una sangre antigua, de un linaje que no solo se conecta con lo divino, sino con lo oscuro, con poderes que no deberíamos poseer». Un escalofrío recorrió la sala. Mateo, que había estado al margen, se adelantó, su rostro pálido. «¿Y si esa sangre que mencionas ha encontrado su camino hacia León? ¿Qué significa eso para nosotros?». La revelación giró en la mente de León. Sudor frío comenzó a escurrir por su frente. «No, no puede ser. Es el secreto de la comunidad que mencionó tu madre», dijo Alberto, su voz temblando. «Quieren que lo abraces, que te conviertas en su líder, pero que buscarán de ti puede ser la perdición». León sintió la presión en su pecho crecer. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Sería un sacrificio?». Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de pasos resonó en el pasillo exterior. El grupo contuvo la respiración. La puerta del despacho se entreabrió lentamente. Un ábside oscuro apareció, revelando una figura encapuchada. Con un gesto sutil, el intruso levantó la mirada. «He venido a buscar la verdad, y esto no ha hecho más que comenzar», dijo con voz grave, resonando como un eco en las paredes milenarias. Una mezcla de incredulidad y terror llenó el aire. León sintió que su sangre se helaba. «¿Quién eres?». La figura parecía sonreír. «Soy el primer hijo de la comunidad, y he venido a cerrar un ciclo, tu ciclo, León XIV». La adrenalina golpeó como un trueno. ¿Qué ciclo? ¿Qué significaba eso para su futuro y el de la iglesia? La tensión atravesaba la habitación como un rayo. León miró a su hermano, a Mateo, a Domingo. ¿Quién podía confiar realmente? El peso de la revelación amenazaba con aplastarlo. Mientras la figura encapuchada se adelantaba, y León supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba? León sintió que su sangre se helaba. «¿Quién eres?». La figura encapuchada sonrió con una mueca oscura. «He venido a buscar la verdad, tu verdad. Soy el primer hijo de la comunidad, y he venido a cerrar un ciclo, tu ciclo, León XIV». Mateo retrocedió un paso, la piel de gallina. «¿Qué quieres decir? ¿Qué ciclo?». La figura se movió con agilidad. El roce de su túnica resonaba como un susurro entre las sombras. «La comunidad ha esperado siglos, y tú, León, eres la llave de un secreto que podría cambiarlo todo». Miguel se plantó, desafiando. «¿Qué secretos? ¿Por qué no lo has revelado antes?». La respuesta fue un resplandor en la rasposa voz del encapuchado. «Tu madre nunca quiso que supieras. Ella escondió la verdad de ustedes, temiendo que arruinaría su legado. Pero ahora
No hay vuelta atrás. El corazón de León latía frenético. La adrenalina chisporroteaba en su interior. ¿Qué legado?, preguntó, el rostro pálido como un lienzo. Uno que se extiende más allá de lo que les enseñaron. Ustedes son parte de un linaje que guarda más que fe. Ustedes son herederos de una antigua magia, una que debería haber sido olvidada. El encapuchado hizo una pausa. Sus ojos oscurecidos escrutaban a León, como si pudieran leer su alma. ¡Magia! ¡Eso es absurdo!, gritó Domingo, su voz llena de rabia e incredulidad. No podemos permitir que esto continúe. ¿Continuar?, replicó la figura, riendo suavemente. Esto solo ha comenzado. La comunidad necesita que el Papa reconozca su linaje. Y tú, León, debes tomar una decisión. Un frío repentino envolvió la habitación. Un silencio pesado lo llenó todo. Los ojos de Alberto estaban llenos de miedo, su rostro pálido. ¿Cuál clase de decisión? Una que puede unir a la Iglesia o destruirla. Su madre dejó un objeto, algo que hará que la comunidad recupere poder. Pero también puede ser el fin de todo lo que conocen. León sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué objeto?, preguntó. Sus palabras eran un susurro, una súplica en la tormenta de la revelación. El encapuchado alzó un dedo, señalando una esquina oscura del despacho. En la biblioteca de su madre. Un relicario. La clave. Allí encontrarás respuestas. Miguel, ignorando el desconcierto de su hermano, dio un paso al frente con determinación. Si esto es cierto, lo encontraremos. No podemos dejar que la comunidad tenga ese poder. No es tan simple, interrumpió la figura. El relicario tiene un guardián, uno que no permitirá que nadie toque lo que pertenece a su sangre. León sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿El guardián? ¿Quién es? Alguien que ha estado muy cerca de ustedes, alguien que nunca imaginarían, dijo. Su voz se desvaneció en un eco. Domingo se acercó, su mirada penetrante. ¿Qué insinúas? ¿Quién es ese guardián? Tu propia madre fue la guardiana, y su espíritu protege el relicario. Solo aquel que lleve su sangre puede acceder a él. Un grito ahogado surgió de los labios de León. No puede ser. Ella lo ocultó. Y tú debes enfrentarlo. Este es un viaje que has de hacer solo, León. Sin tu hermano, sin el cardenal. La comunidad estará al tanto de cada paso que des, y ellos no tienen piedad para quien los traiciona. El aire se tornó denso, como si una nube oscura se posara sobre el despacho. La imposibilidad de lo que acababa de escuchar desbordaba en la mente de León. La revelación era incendiaria, y cada corazón en esa sala latía con la inminente tormenta. ¿Qué harás, León?, preguntó Miguel, su rostro atrapado entre la ansiedad y la duda. ¿Realmente estarás dispuesto a buscar la verdad, aún sabiendo lo que podría costarte? Antes de que León pudiera contestar, un trueno resonó fuera, sacudiendo las ventanas. La luz parpadeó, y a la desesperación que abría un abismo, la figura encapuchada comenzó a desvanecerse en la penumbra. No se puede escapar de la verdad, León XIV. El ciclo debe cerrarse. Resonó su voz como un eco lejano, hundiéndose en las tinieblas del despacho. León sintió una oleada de confusión, una mezcla de temor y determinación. Se dio cuenta de que sus decisiones lo llevarían a un camino inesperado. ¿Cerraría realmente el ciclo orquestado por su madre? ¿O descubriría un horror que lo consumiría? El reloj sonó con un golpe sombrío. La tarde se tornó oscura, y el futuro de León estaba rodeado de sombras profundas. ¿Podría realmente afrontar lo que estaba por venir? El reloj sonó con un golpe sombrío.
La tarde se tornó oscura, y el futuro de León estaba rodeado de sombras profundas. Se quedó helado, con el eco de la figura encapuchada resonando en su mente. ¿Qué haría? ¿Enfrentaría la verdad aunque pudiera devorarlo? El silencio lo envolvió. Las paredes del despacho, cubiertas de historia, parecían acercarse, como si las sombras en las esquinas susurraran secretos olvidados. Miguel, su hermano, lo miraba con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Estás bien, León?, preguntó Miguel, su voz apenas un murmullo. ¿Bien? No estoy seguro de lo que significa bien ahora, respondió León, su mirada perdida. La imagen de su madre y su conexión con ese oscuro legado giraba como un torbellino en su mente. Necesitaba respuestas. Debemos actuar pronto, insistió Miguel, inquieto. ¿Qué tal si conseguimos ese relicario antes de que sea demasiado tarde? ¿Pero cómo? No sabemos ni dónde buscar, replicó León, apretando los puños. Necesitaré la ayuda de alguien de confianza. La puerta se abrió con un chirrido, interrumpiendo su conversación. Cardenal Domingo apareció, su rostro pálido como un lienzo. He escuchado lo que ha ocurrido. Esta figura, ¿quién era? Alguien que sabe más de lo que queremos saber, respondió León, intentando mantener la calma. Pero esto es más grande de lo que imaginas. Necesitamos un plan. Domingo se acercó, el sudor perlándole la frente. Y si todo esto es una trampa, lo que busca esa comunidad no es algo que debamos tomar a la ligera. No tengo tiempo para dudas, Domingo, gritó León. Mi madre, ella nos dejó un mensaje, algo que debemos descubrir antes que ellos. La tensión creció. En medio del caos, el aire se volvió eléctrico. Unos pasos resonaron en el pasillo. La puerta se abrió nuevamente. Era Alberto, con su rostro desencajado. «Santo Padre, vengo de la biblioteca. Hay algo que deberías ver. Es de tu madre, algo que no esperaba encontrar». León sintió que el corazón se le encogía. «¿Qué es?» «Ayer, cuando fui a buscar libros antiguos, di con un diario». «Su diario», dijo Alberto, sus manos temblando. «Contiene secretos que podrían cambiarlo todo». Miguel dio un paso adelante. «¿Por qué no lo trajiste?» «Lo tengo, pero está acompañado de una advertencia. La última nota que escribió tu madre dice que hay una traición entre quienes más le importaban», explicó Alberto, su voz temblando. «No puede ser», exclamó León. El estómago se le revolvió. «¿Traición? ¿A quién se refería?» Alberto hizo una pausa, como si contemplara si debía o no continuar. En el diario menciona a alguien cercano, alguien que le prometió protección, pero a la vez también alguien que podría haber estado en comunicación con la comunidad. La habitación se heló. León miró a Miguel, su hermano, con ojos entrecerrados. «¿Tú?» Miguel levantó las manos. «No tengo nada que ver con eso, León. No puede ser verdad». Su voz se rompía. «Entonces, ¿quién es? ¿Una sombra en nuestra familia? Debemos descubrirlo», gritó León, desesperado. El aire parecía vibrar con tensión. Alberto sacó un pequeño objeto del bolsillo. Un candado, antiguo, con un símbolo familiar grabado. Esto estaba junto al diario. Tal vez te ayude a abrir algo». León lo tomó. La fría metal se sentía pesada. Un golpe en su pecho le recordó que el tiempo no estaba de su lado. ¿Qué lo cierra? ¿Qué legado encierra? ¿Qué significa esto? «No lo sé», respondió Alberto, «pero creo que si no lo hacemos pronto, perderemos todo». Una extraña sensación lo abrumó, como un peso en su alma. El ciclo mencionado, precisamente qué significaba, y si la traición estaba más cerca de lo que creía. La figura encapuchada había dicho que el guardián
no permitiría que el secreto fuera revelado. Con ese pensamiento pesando en su mente, León sintió que la oscuridad lo cercaba. ¿Estamos listos para descubrir la verdad? ¿O solo para enamorarnos de la mentira? La luz parpadeó de nuevo, como un susurro del destino. Cada mirada se tensó. El futuro acechaba lleno de incertidumbre. La traición acechaba entre ellos. ¿Quién podía confiar realmente en quién? La pregunta reverberaba en el aire. ¿Podría León salir ileso de esta tormenta que se desataba? El ciclo mencionado, precisamente ¿qué significaba? La luz temblaba, como si el propio Vaticano estuviera a punto de desgarrarse. León sentía el frío del candado en su mano, pesado como un destino. La pregunta surgía de sus labios, fluía como un eco en la penumbra del despacho. ¿Estamos listos para descubrir la verdad? ¿O solo para enamorarnos de la mentira? Alberto, tembloroso, miró a ambos hombres. No sé si estamos listos, pero la verdad está ahí fuera, en la biblioteca. Su voz se apagó por un instante. No había más palabras, solo incertidumbre y un aire denso de presagios. Miguel movió la cabeza, su expresión un entrelazado de preocupación y desafío. No dejemos que el miedo nos paralice. Si de verdad hay un secreto, debemos enfrentarlo juntos. León asintió, aunque dudas lo atormentaban. Entonces vamos. Alberto, guía el camino. La biblioteca podría tener más respuestas de las que pensamos. El grupo salió del despacho, el crujir de las puertas abriendo un nuevo capítulo. El pasillo se extendía, largo y sombrío, como un laberinto de sombras. Las lámparas titilaban, proyectando imágenes fantasmales en las paredes. El sonido de sus pasos reverberaba, cada eco arremetiendo contra el silencio ominoso. Alberto se adelantó, su figura encorvada, como si la presión de lo desconocido lo aplastara. Aquí está. Se detuvo ante una puerta, vieja y desgastada. Su mano temblorosa la empujó. El aire cambió. La biblioteca desprendía un aroma a papel envejecido, a historias olvidadas. Estanterías repletas se alzaban como colosos custodiando secretos de siglos. Miguel se acercó, sus dedos rozando los lomos de libros polvorientos. ¿Qué estamos buscando exactamente? El diario y el relicario, recordó León. Todo lo que pueda revelarnos la verdad. Pero antes de que pudieran buscar, un estruendo sacudió el lugar. Una sombra se deslizó entre las estanterías, como un rayo de oscuridad. ¿Quién está ahí?, gritó León, el pánico surgiendo en su pecho. La figura se mostró. Era Domingo. Su rostro, pálido y tenso, reflejaba una desesperación profunda. León, debemos hablar. No puedes seguir por este camino. Tus decisiones traen consecuencias. ¿Consecuencias de qué hablas?, exigió León, su voz alzándose. El tempo de su corazón crecía, golpeando con fuerza insostenible. Domingo avanzó, cada paso resonando como un tambor. Lo que buscas no es solo la verdad sobre tu madre, es algo más oscuro. Te engañan. León se sintió despojado, como si la brújula de su vida hubiera perdido el norte. ¿Engañan? ¿Quién? Domingo cerró la distancia. Sus ojos ardían con una mezcla de temor y desafío. La comunidad oculta, León. Ellos no buscan un sucesor. Quieren el poder que reside en ti, en tu linaje. Las palabras golpearon a León como una bofetada. ¿Qué? Su voz se rompía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no lo sabía, hasta ahora. Investigué cosas que deberían haber permanecido en el olvido. Ellos te ven como un medio, no como un líder, confesó Domingo, titubeando. Miguel intervino, incredulidad en su mirada. ¿Y qué sabemos de ti, Domingo? ¿Quién dice que no eres tú el que juega un doble juego? Justo entonces, un estallido rompió el aire. Un libro cayó de la estantería, abriéndose con un rugido sordo. León se giró.
la mirada fija en las páginas. «¡Eso es!», exclamó, reconociendo el símbolo familiar, grabado en la cubierta. «Es el diario de mi madre». Pero mientras se acercaba, una incongruencia lo detuvo. Domingo gritó: «¡Detente! ¡No lo toques!». El mundo se detuvo. El estruendo del libro al caer se transformó en un murmuro que llenó la habitación. León sintió una creciente sombra tras de sí. Turnándose lentamente, se encontró cara a cara con su madre, una visión etérea y desgastada, vestida con ropajes blanquísimos. Su mirada profunda y trágica atravesó su alma. «León, hijo mío». La voz resonó, como un eco de lo inexorable. «No sigas este camino. La verdad es más dolorosa de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió el cuerpo de León. «Madre, ¿es realmente tú? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». «Miedo de que el ciclo no se cierre. La comunidad tiene planes. No debes confiar en nadie», advirtió, su voz quebrándose en su último susurro. La figura se desvaneció, dejando el despacho en una súbita oscuridad. León sintió que el aire se le escapaba. «¡No! ¡Regresa!». Pero ya era tarde. El peso del secreto era aplastante. ¿Qué significó eso?», preguntó Miguel, su rostro empalidecido por la revelación. «Me llama», murmuró León, tembloroso. «Debo descubrir la verdad». La habitación se llenó de murmullos entre ellos. Entre la incertidumbre creció un sentimiento desolador. La traición acechaba en cada rincón. ¿Había realmente alguna forma de escapar de esta red de mentiras? El eco de su madre resonó, pero ¿sería demasiado tarde para entender su advertencia? La biblioteca, antes un refugio, se había transformado en un laberinto sombrío de secretos. ¿Quién era realmente su madre? ¿Quién era él? ¿Podría León realmente enfrentar lo que se avecinaba? ¿O su destino ya estaba sellado? El silencio se convirtió en rugido, mientras León se enfrentaba a los ecos de su pasado. La verdad, sin embargo, permanecía atrozmente oculta. Su corazón latía frenético, como un tambor militar en medio de la noche. La figura de su madre, esa visión etérea, había dejado marcas en su mente. Sentía un escalofrío recorrer su espalda. Miguel lo miraba, su rostro pálido por la incertidumbre. «León, ¿qué haremos?». «La advertencia fue clara», preguntó, su voz temblorosa. «Necesito el diario», respondió León, decidido. «Necesito entender». Se acercó al libro caído. Alberto lo siguió, «Oh», exclamó León, la frustración subiendo como lava. Se agachó y tomó el diario. Su superficie era fría, áspera. Las páginas se sentían mohosas bajo los dedos. Abrirlo fue como romper un hechizo. Al hojear, las palabras de su madre parecían cobrar vida. Miedos, secretos, advertencias y al final una frase que le hizo detenerse en seco. «El verdadero guardián no es quien protege, sino quien observa». «¿Qué significa eso?», murmuró León, pero sus labios apenas se movieron. La sensación de ser observado lo envolvía. «León», dijo Miguel con voz inquieta, «¿qué supiste?». Ella sabía que había más en el juego de poder que solo fe, balbuceó León, levitando sobre lo desconocido. «Alguien nos observa». Justo en ese instante, un grito desgarrador retumbó en la biblioteca. Un eco que estremeció las estanterías. El libro en sus manos cayó como si tuviera vida propia. Las lámparas vibraron y se apagaron dejándolos en una oscuridad densa. La respiración de todos se volvió entrecortada. «¿Qué fue eso?», preguntó Alberto, con voz temblorosa. Las sombras parecían acercarse, como si la biblioteca misma estuviera viva y resentida. Un sonido de pasos resonó en el pasillo, pasos rápidos, frenéticos. Una figura apareció, emergiendo de la penumbra. «No pueden seguir así», gritó Domingo, irrumpiendo como un torbellino.
¡Deténganse! El padre de León, un rostro angustiado, cayó de rodillas. La comunidad ha llegado. Están aquí. Su voz era un susurro aterrador, temblando. ¿Cómo sabes eso?, exigió León, sintiendo que el suelo temblaba. Por la conexión, por lo que me has hecho, debo explicarte. La mirada de Domingo era un abismo, llena de miedo y resignación. La comunidad no solo busca a tu madre, te busca a ti y también a mí. Miguel dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir? Tú no puedes estar involucrado. Es más complicado de lo que parece, hermano. Siempre lo fue, interrumpió Domingo, su voz quebrada. Cuando la comunidad escuchó tu nombre, me contactaron. La conexión entre nosotros es más fuerte de lo que imaginas. ¿Qué conexión?, exigió León, asfixiándose en confusión. Domingo tembló, sus ojos eran espejos rotos. Tu madre y yo éramos más que amigos. Ellos desean que esa unión se restablezca, que yo asuma un rol que creíste perdido. El aire se volvió irrespirable. León sintió el mundo caer a sus pies. No, eso es imposible. Tu madre nunca habría querido eso. Domingo se inclinó, su rostro sombrío. No puedo cambiar lo que somos. Los lazos que servimos ahora son inquebrantables. La comunidad busca un legado, un poder que tiene que ser entendido y aceptado. Y estoy atado a eso. ¿Eres parte de ellos?, cuestionó Miguel con incredulidad. No lo sabía. No hasta que llegaste, respondió Domingo, claudicando a la presión. No quiero que seas víctima de esto. La biblioteca resonó con latidos pesados. León miró el diario, como si su madre lo estuviera llamando. Francamente, ¿a quién puedo creer? ¿Podré realmente salir de esto? Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador retumbó una vez más, pero esta vez más fuerte. Un eco lastimero que retumbó en los cimientos mismos de su fe. La figura encapuchada apareció en la entrada de la biblioteca. Su presencia abrumadora. El ciclo no puede cerrarse si no aceptas tu sangre. La comunidad exige tu lealtad, León XIV. ¿Qué quieres de mí?, respondió León, su voz resonando en la penumbra. La figura levantó la cabeza, y los ojos ardían con un fuego antiguo. ¿Estás listo para conocer los secretos más oscuros de tu linaje? La decisión es tuya, pero recuerda, nadie es quien parece. La tensión llenó la biblioteca. El aire se volvió pesado como el destino. León sintió que su vida pende de un hilo. El juego apenas comenzaba, y la verdad estaba al acecho. ¿Quién realmente estaba comprometido en esta red de engaños? ¿Podría León desentrañar el misterio que amenazaba todo lo que conocía y amaba? El ciclo no puede cerrarse si no aceptas tu sangre. La comunidad exige tu lealtad, León XIV. La tensión desbordó la biblioteca. Los corazones latían con el eco de una verdad peligrosa. León miró a la figura encapuchada, su pulso martillando en su cabeza. ¿Qué significaba esto? La comunidad lo quería a él, pero ¿a qué precio? Los ojos del encapuchado brillaban como brasas encendidas en la oscuridad. Tu madre dejó un legado y tú eres el último de su linaje, prosiguió con voz grave. Tu elección puede cambiar el rumbo de la iglesia o hundirla en el abismo. León sintió que la presión aumentaba. ¿Y si era cierto? La comunidad tenía razones para buscarlo, pero ¿podía confiar en ellos? ¿O era solo una trampa más en un juego oscuro y retorcido? Basta, gritó Miguel, interponiéndose. No dejaremos que esto continúe. No creo en sus amenazas. Pero la figura sonrió confiada. Tu hermano tiene razón. En la oscuridad encontrarás la verdad. Pero cuidado, Miguel. Lo que te rodea es más peligroso de lo que imaginas. De repente, el aire se volvió denso, como si la habitación estuviera a punto de explotar. León dio un paso atrás, sintiendo el frío recorrer su espalda. ¿Qué sabes de mí?, demandó. Su voz
resonando en el silencio reverberante. «Lo suficiente», respondió el encapuchado. «Y también sé quién eres realmente, León. No solo llevas la sangre de tu madre, eres el hijo de un pacto que involucra a la comunidad y al cardenal». El impacto fue como un rayo. Todos se quedaron paralizados. «¿Qué?», murmuró León, la respiración entrecortada. «¿Qué tienes que ver con mi padre?». La figura dio un paso adelante, desenfocando el entorno. «Tu padre, quien creías muerto, es parte de esta historia, un hombre atrapado por sus propias decisiones. Su sombra se cierne sobre ti». «Inconcebible», gritó Miguel, levantando la voz, sus manos temblando de furia. «No puede ser verdad. ¿Acaso no sientes el eco de su legado en ti?», dijo. «Cada decisión, cada paso que das, lo llevas dentro. El sacrificio de tu madre fue por esto, por protegerte a ti y a él». León sintió que el mundo se tambaleaba. Portarretratos de su infancia, su padre sonriente en cada uno, todo era una mentira. «No puede ser verdad. Mi padre», balbuceó, su voz apagándose. «Tu padre hizo un trato para mantener a la familia a salvo. La comunidad lo exigía», continuó el encapuchado, su voz resonando como un tambor. «Y él está atrapado, esperando que asumas tu destino». Miguel, tembloroso, se giró hacia Domingo. «¿Es esto cierto? ¿Sabías de esto?». «Lo sospechaba», contestó Domingo, su tono sombrío, «pero no quería hablarlo sin pruebas. El silencio ha estado a nuestro favor hasta ahora». El bombardeo de revelaciones dejó a León aturdido. «¿Así que mi destino está ligado a un pacto de oscuridad? ¿Qué se supone que debo hacer?». La figura encapuchada se acercó más, la oscuridad envolviendo su rostro. «Solo hay una manera de terminar con esto. Debes encontrar el relicario, y allí la verdad completa te será revelada. Pero recuerda, el guardián está esperando. No será fácil». La sala se volvió un campo de batalla de emociones. León podía sentir el sudor deslizándose por su frente. ¿Qué quería de él el guardián? ¿Una amenaza, una promesa, un sacrificio? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? ¿Listo para enfrentar lo que hay detrás de cerraduras doradas y sombras familiares?, preguntó la figura, su voz resonando con oscuridad. León tragó saliva. «Sí, tengo que hacerlo», exclamó. Pero en ese instante, la puerta estalló de golpe, arrojando luz y una figura familiar en el umbral. Era su madre, pero algo era diferente. Su rostro, antes amable, ahora estaba marcado por una tristeza profunda. «Cuidado, León, no sigas adelante, te están usando». El aire se llenó de incredulidad. La imagen de su madre, de pie frente a ellos, desdibujaba todas las certezas. ¿Era un espectro del pasado? ¿O un truco más para atraparlo en un destino que no quería? León sintió una sacudida en el alma. La comunidad, su madre, la sombra que lo seguía. Todo se unía en un enigma aterrador. «Madre, ¿qué significa esto?», gritó desesperado. Pero ella ya se desvanecía, como un espejo roto en la penumbra. La sala se volvió sombría. El eco de su voz resonó en el aire helado. «¿La verdad?», murmuró un eco que provenía de la oscuridad. Ese silencio tenso reinaba. La pregunta flotaba. ¿Podía confiar en su madre o caer en la trampa de un destino diseñado por otros? ¿Qué elección haría en un juego donde el tiempo se desvanecía? El silencio tenso reinaba. La pregunta flotaba. ¿Podía confiar en su madre o caer en la trampa de un destino diseñado por otros? De repente, un escalofrío recorrió la sala. La figura encapuchada retrocedió, confundida, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué has hecho?», murmuró. Sus ojos ardían con furia y terror. «No deberías estar aquí». «¿Por qué no?», exigió León.
sintiendo el pulso de su sangre golpear su pecho. ¿Quién eres tú realmente? La figura encapuchada retrocedió un paso. El aire frío lo rodeaba como un manto oscuro. Nadie debe conocer la verdad. Nadie debe tener el poder que tú tienes. Miguel, con la respiración entrecortada, miró a León. ¿Qué poder? ¿De qué está hablando? Tu madre ha ocultado más de lo que imaginas, respondió la figura, su voz un susurro escalofriante. Ella traicionó a la comunidad, a su legado, y ahora el tiempo se acaba. La conmoción era palpable. León sintió que el mundo alrededor temblaba. ¿Traición? ¿Qué significa eso? Pero antes de que el encapuchado pudiera contestar, un ruido estruendoso rasgó el silencio. Un estruendo de pasos apresurados como un huracán desatado. Las luces titilaron, y un grupo de hombres, vestidos con túnicas oscuras, irrumpieron en la biblioteca. Sus rostros eran sombras, y el aire vibraba con su presencia imponente. «¡Atrápalo!», gritó uno de ellos. «¡No puede escapar!». «¡Corran!», gritó León, sintiendo el pánico dispararse. Todos se movieron en un instante. Miguel empujó a Alberto hacia una esquina. «¡Salgan de aquí!», ordenó con una novosa determinación. León sintió que el miedo lo envolvía como un abrigo gélido. Sin pensar, se lanzó hacia el encapuchado, pero éste lo esquivó y se desvaneció en la penumbra, dejando una estela de oscuridad que pareció engullir la luz misma. Buscan a quienes están traicionando a la comunidad. El aire estaba cargado de una energía oscura. Uno de los hombres se detuvo frente al León, su mirada penetrante como si pudiera ver dentro de su alma. «Buscamos a quien ha traicionado a la comunidad. Tráelo», exigió. Su voz era un trueno que retumbaba en los muros. «No sé a quién se refieren», gritó León, sintiendo el sudor perlándole la frente. La amenaza era clara, y sus músculos se tensaron, listos para la lucha. «Eres uno de ellos, pero no lo sabes, todavía», dijo el hombre, su tono implacable. Su voz vibraba con poder y secretos. León sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Basta, dejen a mi hermano en paz», intervino Miguel, su voz resonando como un eco de bravura. Se interponía entre León y el extraño, su figura acta como un escudo. «Miente, muchacho, la sangre no engaña», dijo el hombre, sonriendo con desdén. «El relicario es solo el comienzo». «¿Qué relicario?», preguntó León, su voz quebrada por el temor. «¿Qué saben ustedes?». El hombre rió y el sonido era helado. «No te engañes, León XIV. Tu madre ha dejado un legado que te atará a nosotros. ¿Crees que puedes escapar de tu destino?». Justo entonces, el diario que había caído al suelo comenzó a brillar débilmente. Sus páginas se revolvieron con una fuerza inusitada, como si tuviera vida propia. Las velas titilaron, proyectando sombras inquietantes en las paredes. «¡Es el diario!», gritó Alberto, aterrorizado, mientras el libro se abrió en una página específica, llenándose de luz. «Algo está sucediendo». León extendió la mano hacia el diario, pero los hombres avanzaron rápidamente. «¡No lo toques!», gritó uno, pero ya era demasiado tarde. El brillo iluminó la habitación, y una explosión de luz envolvió a todos, como si el tiempo mismo se detuviera en un instante de revelación. Cuando la luz se desvaneció, los hombres ya no estaban. La biblioteca había cambiado. Las paredes parecían vibrar, y en el centro, León estaba solo. «Ahora debes decidir, seguir el camino que ha sido trazado para ti o forjar uno propio». «¿Dónde has estado?», dudó León, sintiendo una marejada de emociones desgarradoras. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué todo esto?». «Porque el peso de la verdad es demasiado grande», su padre respondió, su voz profunda. «Pero tu madre nunca quiso que cayeras en la trampa.
La comunidad busca dominar lo que no pueden comprender. El corazón de León latía desbocado. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, desesperado por respuestas. Tu decisión definirá el curso de la historia, dijo su padre, desvaneciéndose lentamente. La comunidad no es lo que parece. El final y el comienzo son el mismo hilo. No te dejes llevar por el miedo. Y con eso se desvaneció. León se quedó solo, el resplandor del diario parpadeando en sus manos, y una nueva pregunta quemando en su pecho. ¿Podía realmente redescubrir su propia historia y enfrentar la comunidad que acechaba en las sombras? El eco de las decisiones atormentaba su mente. La verdad lo esperaba, y el reloj marcaba una cuenta regresiva. ¿Estaba listo para desentrañar el misterio, aunque su vida dependiera de ello? León se quedó paralizado, el brillo del diario iluminando la sala como un faro en la oscuridad. La figura de su madre se había desvanecido, pero sus palabras aún resonaban en su mente. Todo lo que había creído sobre su vida estaba temblando. ¿Quién era él realmente? León, cuídate, gritó Miguel, pero León no podía apartar la mirada del resplandor. Su corazón martillaba, una mezcla de miedo y un nuevo sentido de propósito. No puedo dejar que me controlen. Debo encontrar el relicario. Los murmullos de desesperación llenaron el aire. Alberto, temblando, se acercó. ¿Y si es una trampa? La comunidad ha hecho esto antes. Esto es más grande que nosotros, respondió León, decidido. Cada instante vale la pena si hay una posibilidad de liberarnos de sus garras. Domingo, su voz cargada de preocupación, asintió. Si continúas, no podrás regresar. Pero no puedo dejarte solo. Voy contigo. Las sombras de los hombres de la comunidad parecían al acecho. La presión aumentaba. El tiempo se desvanecía como un susurro. León levantó el diario. El calor de la luz lo envolvió. Tenemos que ir a la biblioteca de mi madre. Es nuestra única opción. Con pasos firmes, el grupo se aventuró hacia la biblioteca, donde el polvo y la historia se respiraban en cada rincón. Al alcanzar la sala, León sintió que el aire se volvía pesado, casi electrificado. Este lugar contiene secretos, murmuró. León, mira, gritó Miguel, señalando un altar al fondo. Un relicario antiguo, cubierto de polvo, brillaba tenuemente. Era un objeto pequeño, pero su aura era poderosa y atrayente. ¿Es eso?, murmuró Miguel, temblando de anticipación. León se acercó, sintiendo que su mano se extendía casi por voluntad propia. Mientras sus dedos apenas tocaban el relicario, un destello de luz envolvió la biblioteca, y una figura apareció, su padre. «Hijo, este es el primer paso», dijo, su voz resonando con fuerza. «El relicario guardará la verdad que buscas. ¿Qué necesitas de mí?», preguntó León, sintiendo la emoción y el miedo entrelazados. «Debes abrirlo, pero ten cuidado. Lo que desates puede ser el catalizador para el cambio o ser tu perdición». La advertencia era grave. Sin dudar, León tomó el relicario entre sus manos. «¿Cómo?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, en el centro del relicario había una cerradura que parecía esperar su toque. «El diario. Necesitamos el diario», exclamó Alberto, recordando. León lo levantó con impetuosidad. Las palabras empezaban a adquirir sentido. Abrió una de las páginas y leyó en voz alta las instrucciones. «El guardián se revelará ante aquel que busque la verdad con valor. La sangre de la traición debe fluir para abrir el destino». La sangre de la traición. «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel, inquietándose. León respiró hondo. «El ciclo no se cerrará sin un sacrificio. Tal vez deba ser yo.
Sin pensarlo 2 veces, sintió un escalofrío. Se pasó el dedo por un pequeño corte en su palma, dejando que la sangre cayera sobre el relicario. Un resplandor casi cegador estalló del objeto, llenando la sala de luz y vibraciones. La figura de su madre apareció de nuevo, resplandeciente y fuerte. Tú eres la clave, hijo. Tienes el poder, y la comunidad lo sabe. Usa tu fuerza para romper el ciclo. La voz, que una vez había sido suave, ahora resonaba llena de imperio y determinación. Sin embargo, un grito resonó en la distancia. Las sombras de la comunidad comenzaban a surgir, preparándose para reclamar lo que ansiaban. «¡Debemos correr!», gritó Miguel, mientras la luz del relicario proyectaba sombras de figuras que se acercaban rápidamente. «¿Hacia dónde?», preguntó Alberto, sus ojos llenos de miedo. «Hacia la verdad», exclamó León, apretando el relicario. Y así, con la adrenalina en aumento y la sensación de que el tiempo se desvanecía, León y su grupo se lanzaron al futuro. La comunidad podría estar tras ellos, pero ya no se sentirían controlados. Había una verdad, y encontrarla se convirtió en su nuevo destino. El camino que elegían los llevaría hacia lo desconocido, pero sabían que al final la luz de la verdad siempre prevalecería. Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con